Bueno, ¿qué tal? En este video les voy a seguir contando acerca de la serie del Excel y en esta oportunidad vamos a enfocarnos en las obligaciones negociables. Bueno, como introducción básica, una obligación negociable es un bono que emite una empresa, puede ser privada o pública, pero emite deuda para financiarse, básicamente. Es como si un país emite los bonos soberanos, pero en este caso estamos hablando de bonos corporativos, ¿sí? Que al mismo tiempo pueden ser privadas o de empresas públicas. Bueno, yo ya armé un ejemplo con la obligación negociable IRCJO. Esto no es ningún consejo de inversión. Todas las inversiones o empresas en específico que se mencionen es únicamente a modo de ejemplo para explicar este Excel. No doy consejos de inversión ni asesoramiento. Bueno, acá abajo tengo un texto que me armé para un asesoramiento básico, que son las obligaciones negociables, y cómo saber si una obligación negociable es buena o no conviene. Hay dos tipos de obligaciones negociables, están las duales y las simples o no duales. Las duales son obligaciones negociables que puedo comprarlas en pesos argentinos o en dólares y venderlas en pesos argentinos o en dólares. Es decir, puedo comprar en pesos y vender en dólares. Y como las identifico fácilmente, en el broker figuran dos con el mismo nombre, solo que una termina con una O y la otra termina con una D, ¿sí? Al final de la denominación. Las duales siempre pagan sus intereses y amortizaciones en dólares. Ahora, pasos a seguir para elegir tu obligación negociable o bono soberano, porque es el mismo procedimiento. Bueno, como la obligación negociable es deuda que emite una empresa, el único riesgo que presenta esta inversión, porque estamos hablando de una renta fija, que son las más seguras dentro de todo, las que menos riesgo conlleva, pero el riesgo que presenta esta inversión es que la empresa al final no pueda pagar según lo pactado en la obligación negociable. Por lo tanto, es mejor suponer que es mejor invertir en obligaciones negociables de empresas reconocidas y con capital para hacer frente a sus deudas. Bueno, acá yo había mencionado la página Abaco, porque esta página era muy buena porque tenía una curva en la que te podía mostrar, acá justamente es la que ahora no me deja, te mostraba, mediante una curva y un eje Y-X, te mostraba cuáles son las más convenientes a invertir. Mientras más cerca esté de la curva, más conservadora. Pero bueno, esta curva la verdad es que ahora hay que pagar para usarla. O sea, básicamente para hacer algo en esta página ahora hay que pagar. Hace poco no era así. Pero bueno, mal ahí abajo. Yo, por ejemplo, el ejemplo que armé ahora es con la obligación negociable que conseguí desde mi broker en la sección de obligaciones negociables. Una que se llama IRCJO, que son las de IRSA, ¿sí? Repito, esto no es recomendación de inversión ni asesoramiento financiero, ¿sí? Esto es nada más para explicar este Excel. Bueno, entonces yo voy a Google, ¿sí? Pongo Investor Relations IRSA, como dice acá, y me va a aparecer esto, ¿sí? Este Annual Reports 2024, lo descargué y me apareció esto, ¿sí? En realidad, o sea, son 116 páginas. Uno tiene que buscar justamente una planilla que sea como esta, ¿sí? Sin embargo, más abajo, mucho más abajo, yo encontré una síntesis, digamos, ¿no? Acá, resultados financieros netos. Entonces, IRSA tiene resultados financieros netos que pasaron de una ganancia de 57.722 millones de pesos a una ganancia de 93.056 millones de pesos, ¿sí? Entonces, claramente esta empresa puede afrontar sus deudas que emita. Entonces, es conveniente invertir en ella. Ahora, el ticker que me muestra el broker, bueno, voy a ir a la página de la MAE, ¿sí? O sea, al decidirme por esa obligación negociable o bono, si fuese un bono soberano,
y ponemos IRCJ, y si ponemos con la D no va a aparecer, tenemos que poner sí o sí con la O. Entonces apretamos ahí en ver, ven que la moneda de emisiones en dólares es dual, porque en el broker te va a aparecer IRCJO o RCJD, porque es en dólares. Bueno, ponemos ver y nos va a mandar a esta página y tenemos que buscar, la mayoría de las veces nos va a aparecer la información que queremos en esta planilla que se llama aviso de resultados, ¿sí? La bajamos y nos va a aparecer este PDF, que normalmente son muy poquitas hojas porque justamente es el síntesis de lo que nos interesa. Entonces, ¿qué nos dice? Lo más importante que tenemos que ver es la fecha de emisión, o sea, cuándo inició esta obligación negociable, el 28 de febrero de 2024, ¿sí? Fecha de vencimiento, el 28 de febrero de 2027. Tasa de interés, o sea, tasa de interés anual, 7%. Y te dice que la amortización, te dice que el capital será amortizado en una sola cuota a ser pagadera en la fecha de vencimiento. A ser pagadera en dólares estadounidenses en la fecha de vencimiento. Y después acá tenemos la fecha de pago de intereses, ¿sí? Acá que dice, recordemos que dice anualmente una tasa de interés del 7%. Pero acá nos dice fecha de pago de interés. Los intereses de las obligaciones negociables serán pagaderos en efectivo en forma semestral hasta la fecha de vencimiento, desde la fecha de emisión y liquidación, ¿sí? O sea, desde esta fecha de emisión, nos van a pagar semestralmente el interés anual. En las fechas que se detallan a continuación: el 28 de agosto del 24, el 28 de febrero del 25, y bueno, así semestralmente, ¿sí? Si te dice que anualmente es 7%, entonces si te lo pagas semestral, va a ser 3,5% semestralmente, ¿se entiende? O sea, una vez que tenemos toda esta información, nos vamos al registro de obligación negociable, ¿sí? Bueno, acá tenemos nosotros la hoja donde llamamos los registros, ¿sí? Pero adicionalmente, al igual que en la planilla, en la hoja de bonos, vamos a ver más adelante, tenemos estas tablas, ¿sí? Cada tabla es para una obligación negociable diferente. Bueno, como estábamos con el ejemplo de la obligación negociable llamada IRCJO, todo lo que vimos en el PDF, la información lo plasmamos en estas celdas. El nombre de la obligación negociable, la fecha de emisión, vencimiento, interés anual y cómo amortiza, ¿sí? Esta planilla es para completarla en dólares, ¿sí? Si ponemos pesos, tenemos que pasarlo a dólares y completamos la planilla. Por ejemplo, nosotros invertimos 200.000 pesos el 16 de abril del 24. Supongamos, por ejemplo, que el valor del dólar en ese momento estaba 1.350 pesos por dólar, ¿sí? Los 200.000 pesos equivalían a 148,15 dólares. Lo ponemos acá. La obligación negociable. Si compramos en el IRCJO, es decir, en pesos, el valor de la obligación negociable se nos ponía en pesos, digamos, en el broker. Entonces, ese valor que nos decían pesos lo dividimos por el dólar MEP del momento, que como digo, por ejemplo, 1.350, y nos va a dar el valor de la obligación negociable. Si uno no quiere hacer eso, es muy simple, puede fijarse justamente a cuánto está la obligación negociable en dólares, es decir, IRCJD, y ahí le va a aparecer el valor. Tengan en cuenta que cuando una ON se emite al mercado, se emite 100 dólares por cada 100 unidades nominales. Entonces, con el paso del tiempo puede fluctuar su valor. En este caso se valorizó un poquito, entonces de pasar a valer 100 dólares, cuando hice el valor que me aparecía en pesos divido el dólar MEP, me dio que está 102,9 dólares. Entonces yo puse 200.000 pesos, 16 de abril equivale a 148,15 dólares, y la obligación negociable equivale en ese momento a 102,9 dólares, entonces yo compré 143,97 bonos de esa empresa, ¿sí?
Ahora, ¿cómo se completa esta parte? Bueno, el 16 de abril la obligación negociable estaba 102,9 dólares. Este valor lo ponen en negativo. Después, estas son las fechas en las que nos van a pagar intereses o amortizaciones. En este caso, la amortización nos lo van a pagar todo junto al final, y los intereses, como decía ahí la obligación negociable en el PDF, un 7% anual, pero lo pagan semestralmente. Entonces, en estas fechas que puse acá nos van a pagar 3,5% en cada fecha. Supongamos, en vez de que nos digan que la amortización no lo pagan al final de todo, al vencimiento, puede que nos digan, por ejemplo, que nos pagan un 33,33% en tal fecha, otro 33,33% en otra fecha, y al final el restante, ¿sí? Depende de cómo sea el aspecto de la empresa, digamos, de la obligación negociable. Son diferentes maneras de devolverte tu capital inicial. En este caso es todo al final. ¿Y qué nos va a decir acá? La TIR anual. ¿Qué nos va a decir? Acá nos está diciendo, por ejemplo, que anualmente nos va a dar una tasa interna de retorno del 6,32%. Al final recibiré esos 148,15 dólares más un 6,32%, es decir, 157,52 dólares. Algo muy importante a tener en cuenta es que la TIR siempre, como dice acá en el dato, siempre contempla los retornos que se reinviertan. Es decir, yo cada vez que me paguen el interés lo voy a volver a reinvertir en la obligación negociable. De esa manera yo voy a conseguir una TIR anual del 6,32%. Pero es posible que uno, por necesidades urgentes, emergencias, digamos, quiera vender ahora mismo el bono. Y acá, por eso mismo, uno pone el valor de lo que sale el bono en el momento que uno lo quiera vender. Por ejemplo, si yo cuando lo compré estaba 102,9 dólares y lo quiero vender porque tengo la necesidad, la urgencia de tener la plata, bueno, supongamos que lamentablemente la obligación negociable ahora está 100 dólares,7. Entonces coloco ese número y al final obtendré 144,98 dólares. Es decir, si yo puse 148,15 inicialmente y por emergencia tengo que sacar la plata, pero la obligación negociable está ahora no 102,9 sino 100,7, habré perdido un 2,14%, ¿sí? Esto obviamente sin contar comisiones, como dice acá. Supongamos que tengo la suerte de que se revalorizó justo cuando tengo que sacar la plata, ¿sí? Entonces nosotros compramos la obligación negociable el 16 de abril del 24 a 102,9, pero ahora está a 105. Entonces yo habré ganado un 2,04%, es decir, inicialmente puse el equivalente a 148,15 dólares. Entonces cuando lo venda podré retirar 151,17 dólares. Ahora, una vez habiendo completado esta planilla, vamos a la hoja de obligación negociable y completamos esto, ¿sí? Recuerden que lo que está en gris es lo que tiene fórmula y está protegido. Solo hay que completar lo que está en blanco, ¿sí? Acá va el nombre de la obligación negociable. Acá ponemos la fecha en la que vence la obligación negociable. Acá ponemos la TIR que nos dio en la tabla, ¿sí? Y acá entonces en fecha ponemos la fecha en la que ingresamos el dinero. Acá nos dice cómo poner estos dos valores: dinero ingresado en pesos arriba y su conversión al dólar abajo. Si es en dólares, es decir, si hubiésemos invertido por ejemplo en el IRCJD, ponen el mismo monto en ambas celdas, es decir, 148,15 acá y 148,15 arriba, pero como es en pesos lo ponemos así. Después el arancel de ingreso y el IVA y derecho de mercado. Supongamos por ejemplo que el mercado masiva nos cobran esto
y el broker cobra un 0,3, ¿sí? Entonces, total de comisiones y dinero operado. Total de comisiones es 0,5. Por ende, el dinero que operemos va a ser 199.000. Dinero ganado y restándole comisión de rescate. A ver, primero hay que leer esta parte. Supongamos que también cuando rescatamos nos cobran 0,2 de mercado y 0,3 de broker. Entonces este valor va a ser esto menos justamente el 0,5%. Entonces nos va a dar 11.518. Al final uno va a rescatar 210.518 pesos, ¿sí? Ahora, lo que pusimos acá es sin comisiones, o sea, es lo que nos dio la tablita esta. 6,32 anual, que equivale a mensual estimado 0,5267. Como no contempla las comisiones, acá más, si nos corremos un poquito, esto sí contempla las comisiones. ¿Por qué? Porque está en base a lo que le cobran a uno cuando suscribe y lo que le cobran a uno cuando va a rescatar, ¿sí? Entonces, si nos cobran 0,5% en total al suscribir y 0,5% en total al rescatar, entonces no vamos a tener una TIR anual del 6,32%, sino una TIR anual del 5,26%, ¿sí? Entonces, mensualmente no tendré un rendimiento del 0,5267, sino uno del 0,4383. Supongamos que tenemos la suerte de que no nos cobran nada. Miren, 0, 0, 0 y 0. Entonces, estos valores van a coincidir, ¿sí? Y por último, en esta parte, como en todos los instrumentos, tenemos la hoja de composición de, en este caso, obligaciones negociables. Acá nos dice cómo está distribuido nuestras inversiones respecto a las obligaciones negociables. Recuerden que siempre, como dice acá, está en valor dólar, ¿sí? Por el cual es el tema. Yo personalmente, como este Excel lo diseñé para mí, yo si llego a invertir en obligaciones negociables, van a ser en obligaciones negociables duales, ¿sí? Entonces, uno pone pesos, pero al final la amortización y los intereses van a ser en dólares. Entonces no vale la pena que ponga los valores en pesos, ¿sí? Siempre lo voy a poner en dólar. Entonces, acá me va a decir, bueno, acá el nombre de la obligación negociable. Acá la inversión inicial en dólares, es decir, 148,15. 148,15. Acá me va a decir la ganancia que tendría anualmente, que sería no esta, sino con todas las comisiones incluidas. Esta, 5,26. ¿Ven? 5,26. Y bueno, eso es todo. Acá está la fecha de retiro que me dice cuando vence la obligación negociable. Bueno, espero les haya servido. Sé que no soy muy bueno explicando, pero tengan en cuenta que el tema de las obligaciones negociables o bonos corporativos, como se dice más que nada internacionalmente, acá en Argentina es un poco complicado recabar la información de todas las empresas que uno quiera invertir, porque a veces están accesibles, otras veces no están muy accesibles. Depende también de la magnitud de la empresa. Por ejemplo, en la MAE vas a encontrar de las obligaciones negociables de las empresas más grandes. Pero bueno, yo particularmente me hice esta planilla por si en algún momento llego a querer invertir en obligaciones negociables, pero prefiero, y esto no es consejo de inversión, fondos comunes de inversión que invierten en bonos corporativos. Es mucho más fácil invertir de una manera mucho más simple y además diversificada, porque el fondo común de inversión invierte en varios bonos de varias empresas, así que eso lo veo mucho más ajustable a alguien inexperto como yo. Si uno tiene mucho más conocimiento y quiere invertir en algo más específico, bueno, perfecto, esta planilla creo que le puede servir. Bueno, eso fue todo, espero que les haya servido, repito, y hasta el próximo video.